Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy vamos a ver una parte que quizás no conocías de esa famosa empatía de la que tanto hablamos. Y es que existe una empatía muy peligrosa. ¿Y por qué he decidido hacer este vídeo? Pues bien, dado que la grandísima mayoría de las personas que me ven estoy convencidísimo de que sois personas con un buen grado de empatía, ya que como supervivientes del abuso narcisista, sé de antemano que si un narcisista se ha fijado en vosotros es porque de esto, de empatía, vais más que sobrados y sobradas. Así que aprovechando este motivo y una conferencia de psicología a la que he acudido recientemente, hoy quiero hablaros, como no, de la empatía. Porque la empatía tiene una parte muy buena, en general es algo bueno, pero existe una parte que es oscura y una parte peligrosa, y es de lo que quiero que tratemos en este vídeo. Cuando nos preguntamos qué es la empatía, la primera definición que acude a nuestra mente es la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona. Sin embargo, la empatía fuera del ámbito popular va mucho más allá y por lo general no se trata únicamente de un acto intelectual, sino algo profundamente emocional. Existen diferentes significados de empatía. Uno de los más acertados indica que es la experiencia de entender la condición de otra persona desde su perspectiva. ¿Esto qué significa? Pues bien, significa ponerse en su piel y sentir todo aquello que la persona está experimentando. Esta es una participación afectiva en la realidad de alguien, haciendo su mundo emocional como parte del nuestro. Quizá sea sano y necesario entender que la empatía tiene distintas dimensiones para calibrar de la mejor manera su impacto en las relaciones humanas e incluso en nuestra manera de entenderla y vivirla. Así, por un lado, tenemos la empatía cognitiva. ¿Qué es lo que nos dice esta? Pues bien, lo que nos permite es conocer qué está sintiendo la otra persona. Es como si nos asomáramos a una ventana y pudiéramos observar, como desde un punto de vista del espectador, la gama de sentimientos y sensaciones ajenas, tomando clara conciencia de todo ello, pero sin emoción alguna. Podríamos decir que esto es una empatía fría. Por otro lado, tenemos la empatía afectiva paralela, que nos permite, además de conocer estas emociones, experimentar las emociones sentidas por el otro. Y aquí es donde damos un paso más, ya que conectamos afectivamente con lo que el otro está sintiendo. Ahora ya no somos meros espectadores, sino que también participamos en dicha emoción. En segundo lugar, podemos hablar de la empatía afectiva reactiva. Esta, además de facilitarnos el conocer y experimentar las emociones ajenas, nos hace caer en ellas de tal manera que éstas terminan afectándonos. Esto es cómo confluimos con las emociones y sentimientos de la otra persona. Borramos las fronteras afectivas y terminamos en el mismo secuestro emocional en el que se encuentra la otra persona. Llegados a este punto, quiero que hablemos de un sesgo psicológico que se da en casi todos los campos de la conducta humana y, por ende, también en la empatía. La brecha de la empatía es frío-caliente y esta fue acuñada como curiosidad por el psicólogo y profesor de la universidad George Lowenstein. Este señor identificó este sesgo de la empatía como una brecha frío-calor por algo muy concreto. Vamos a ver. Cuando estamos en un estado emocional relajado, que sería frío, nos cuesta mucho imaginar cómo podemos llegar a actuar en situaciones más intensas, que serían las calientes. Lo mismo sucede a la inversa. Cuando, por ejemplo, vamos a verlo mejor así, con un ejemplo que se entenderá mejor. Cuando estamos enfadados o atravesando épocas de rabia o de ira, por mucho que queramos, es muy difícil o nos va a costar mucho ponernos en el lugar de alguien que en ese momento esté contento o derrochando felicidad por todos los poros de su piel. Asimismo, por ejemplo, cuando admiramos a alguien, cuando lo amamos, por ejemplo a nuestra pareja, hijos, padres, etcétera, aplicamos también este sesgo cognitivo basado en la brecha de empatía frío-calor, porque los idealizamos, interpretamos cada cosa que dicen y hacen desde un filtro positivo. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que en ocasiones no veamos sus defectos o sus conductas reprobables.
Pero con respecto a la empatía, como ya os he dicho, no es solo todo lo que reluce. Hablamos y hablamos de ella y creemos que tenemos que tenerla por las nubes, y como todo en esta vida, todo tiene un riesgo. Y como ya sabes, los riesgos implican peligros. En ocasiones ponerse en el lugar de la otra persona no es tan buena idea. La empatía puede distorsionar nuestro razonamiento y hacernos actuar en base a clichés y sin razonar lógicamente. Aquellas personas que sean extremadamente empáticas corren el riesgo de verse atrapadas en los sentimientos ajenos, es decir, puede descubrirse de repente encarcelada en el dolor de otra persona por el mero hecho de haberse puesto en su lugar de una manera demasiado intensa. Tener demasiada empatía puede hacer difusa la línea entre uno mismo y los demás. Y es que si no somos capaces de desengancharnos de las emociones de los demás, es posible que aparezca una sobrecarga emocional. No solo nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias emociones, sino que llevamos además cargando en nuestra espalda el peso de las emociones de los demás. Cuando tenemos demasiada empatía, es posible que sintamos que somos responsables de tener que aliviar el dolor de nuestros seres queridos. Sin embargo, esta reacción de ayuda puede resultar en el rechazo por parte de nuestros seres queridos, por paradójico que parezca, porque ofrecer una ayuda que no ha sido solicitada puede hacer sentir a los demás como menos comprendidos. Esto es lo que ocurre en el trastorno, que es bastante interesante por si lo queréis conocer, un trastorno que se llama de hiperempatía. Y es que para una persona empática, las barreras entre quién es él y quiénes son los demás están más diluidas. De una forma más o menos consciente se percibe como un todo y no como una entidad separada. Esto implica una serie de beneficios, claro está, pero también una serie de riesgos o dificultades. Dentro de los inconvenientes de la empatía tenemos pues alguno que quiero que conozcas. El primero sería el autosacrificio. El hecho de estar siempre pendiente de los demás puede hacer que atiendas antes a las necesidades de los demás que a las tuyas propias. Es más, incluso puede que en un momento dado la persona empática no sea capaz de reconocer sus propias necesidades. Lo segundo sería incapacidad para poner límites, y es que un exceso de empatía puede hacer que los demás nos puedan manipular fácilmente, ya que existe pues una dificultad en poner límites in situ. Lo tercero sería una excesiva implicación en los asuntos de los demás. El exceso de empatía puede hacer que te metas donde no te han llamado, literalmente, y es importante aprender a discernir en qué casos podemos ayudar o echar una mano y en qué casos es mejor que nos quedemos quietitos y alejados. Lo siguiente sería la dificultad para distinguir entre los sentimientos propios y ajenos, como ya hemos hablado antes. Y es que normalmente las personas muy empáticas se dejan llevar mucho por los sentimientos y las emociones y dejan de un lado lo que sería un juicio más reflexivo y objetivo de las personas y las situaciones. Ojo, que hay personas que solo se dejan llevar por juicios racionales y se equivocan igualmente, pero ese es otro tema que quizá tratemos más adelante. Lo que tenemos que tratar de conseguir es mantener un equilibrio entre la razón y el sentimiento. Eso sería lo ideal. Y lo último que podemos experimentar con el exceso de empatía sería el agotamiento. El hecho de estar tan abiertos a los demás puede hacer que uno se pierda de vista y quiera atender a todas las demandas impuestas y autoimpuestas con el consiguiente estrés y el agotamiento físico y psicológico que supone eso, el estar siempre disponible. Es muy importante aprender a cortar a tiempo, porque nuestra salud mental nos lo va a agradecer mucho. Como casi todo en esta vida, los excesos nunca son buenos, y la empatía es buena si está bien dosificada y bien entrenada con quién sí y con quienes no debemos usarla. Siempre comparo esto con una lente. Tenemos que saber en qué casos hay que usar una lente y en qué casos no debemos usarla. Lo bueno de la empatía es que es una habilidad que se entrena, por tanto, esto es algo que nos viene de lujo para aquellos casos en los que tengamos un exceso de la misma, o para quienes queramos aprender cuándo sí y cuándo mirar o cuándo no mirar por la lente de la empatía. Un ejemplo de todo esto sería, como no puede ser de otra manera, el narcisismo.
Bueno, espero que te haya resultado interesante este vídeo, que si bien no está centrado exclusivamente en el narcisismo, sí que viene bastante bien a la hora de conocer un poco más cómo funcionan las cosas de las que tanto se habla en los canales de internet, como la empatía, y que a veces son un tanto confusas o peligrosas. Bueno, espero que te haya gustado. Si es así, comparte el vídeo, suscríbete, activa la campanita y nos vemos muy pronto aquí en Todo Narcisismo.